Sí, yo voy a poner por aquí para que me vean. Hablar un poquito, a ver si se escucha. De acuerdo. Bueno, sí. Para que cambie sus diapositivas. Simuladores Este es el láser y con esto la cambia o la recorta. De acuerdo. Muy bien, buenas tardes ya a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrado. Hay que hacer que todo esto valga la pena y hay que darle la dignidad, el lugar y el espacio que cada uno de ustedes tiene. Gracias, Teramac, por la invitación. Gracias porque cada uno de sus pacientes, ustedes son nuestra voz, nuestros ojos, nuestras manos. Cuando cada proceso se lleva con tanta efectividad y cada uno de sus pacientes toca esa campana de agradecimiento o regresa a sus vigilancias al año, a los 2 años. Muchas gracias, técnicos en radioterapia. Gracias por toda la labor que hacen. Yo les voy a hablar de un tema que es la radiocirugía adaptativa. Esto fue creado por un mexicano y un médico salvadoreño. Ambos son neurocirujanos que tienen alta especialidad en radioneurocirugía, que utilizando un principio como el que se usa en la radiocirugía adaptativa de pulmón, lo emplearon pero en los tumores del sistema nervioso central. Las tendencias actualmente es mayor concentración de dosis, menos efectos secundarios con la radiación que se van otorgando en menos días de tratamiento. Ante este principio se sacó la radiocirugía adaptativa, planes de tratamientos que se adaptan a cada paciente y a la morfología de cada tumor. Mi nombre es Fernando López Velázquez, yo soy egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI, hice la alta especialidad en radioneurocirugía y actualmente me encuentro laborando tanto por parte de Secretaría de Salud como por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social en mi ciudad natal, que es Torreón, Coahuila, más en los hospitales particulares de la región. Voy a dar un acervo completo porque los tabús de tener una lesión en la cabeza hacían que un paciente metastásico quedara fuera de tratamiento y le quitáramos la posibilidad de poder seguir luchando y peleando. Generalmente los tipos de lesiones aparecen conforme por anatomía hay mayor riego sanguíneo. Mientras más sea el riego sanguíneo, mayor va a ser la afinidad porque un tumor aparezca en cierta estructura anatómica. Es común que donde haya más sustancia gris que blanca, exista más riesgo de padecer o presentar un tumor, siendo los principales sitios de presentación por arriba de la tienda del cerebelo. Siempre cuando veamos un paciente que tenga un tumor va a estar por arriba de la tienda del cerebelo y el resto va a ser menor. Para entrar en este protocolo tienen que ser tumores que se encuentren por arriba de la tienda del cerebelo. Todos los que se encuentren en el tallo por la estructura tan principal que es esto y que es la emergencia de los pares craneales, ya no es candidato a darle tratamiento con radiocirugía adaptativa. Y ese es el sitio en general de presentación de una metástasis cerebral que van a estar ustedes viendo durante todo el desarrollo de su práctica profesional. Si bien pues, por epidemiología, es común que nos lleguen algunos pacientes por hallazgos al servicio y que andemos nosotros desde residentes hasta escrito, muchachos, ayúdenos a simular ese paciente porque tiene que pasar y tiene que pasar ya, y ustedes, doc, ya me pusieron 30 inicios, mire, no es por ser mala persona, pero en verdad estamos sobresaturados. Y por eso empecé la plática agradeciendo porque muchos de ustedes no solo nos salvaron la vida a nosotros como residentes, sino al paciente. En verdad impacta, todo esto que van a ver impacta en la génesis y desarrollo de una familia, de una persona y de toda la comunidad que esto implica. Por eso hacía esa pausa y agradecía porque varios de ustedes nos salvaron el pellejo a nosotros por dar ese extra de pasar a simular en ese instante el paciente, pasarlo a planear rápido y estar reiniciando a destiempo. El mayor número de tumores que me van a dar lesiones a la cabeza generalmente va a ser paciente con cáncer de pulmón. Aunque sea un paciente que llegue por otra
índole, otra patología primaria, pulmón, mama, melanoma y colon, es un paciente que me va a regresar al servicio con una lesión metastásica a la cabeza. Y de estas, la afinidad que tiene más incidencia a la cabeza, eso se llama neurotopismo. Y los que tienen más afinidad a hacer tumores en el sistema nervioso central, lo son el melanoma, el coriocarcinoma y el de células germinales, siendo el de pulmón de células pequeñas el que más va a predominar en nuestras poblaciones en general. El tipo de lesión que me va a causar siempre hemorragia es el melanoma. Melanoma siempre va a ser tumores sangrantes, igual el de riñón, células claras sobre todo, son los que son tumores muy aparatosos donde llega el paciente con una sintomatología muy florida que después de esteroides podemos mejorar las condiciones. Dentro de las histologías en niños, estas son las más frecuentes. Hago esta explicación porque a nosotros, al menos en centro médico, nos enseñaron a que el equipo multidisciplinario se colegiaban todos juntos. Al explicarnos esto, tanto a técnicos como a médicos como a físicos, entendíamos la importancia de trabajar en equipo todos juntos y hacer que el proceso fuera llevándose de la mano, porque si ya teníamos este conocimiento, decíamos, ok, es un paciente con tumor de pulmón, de mama, de riñón. De aquí la importancia, porque este paciente lo puedo recuperar. Hay estudios como los de Yamamoto, donde se tratan hasta 20, 22 lesiones metastásicas con radiocirugía adaptativa, algo que era risorio. Todavía hasta el momento, varios de nuestros centros no se atreven a hacer este tipo de situaciones, no por falta de conocimiento, sino por una falta de concientización de todo el equipo multidisciplinario. Pero si tienen varias lesiones metastásicas, podemos sacar adelante ese paciente. Sí se puede, aunque sean más de 20 lesiones metastásicas, que es lo que trata de explicar el siguiente acervo que se hizo de los pacientes que hemos tratado en el país. Ya no se hace en el extranjero, también lo hacemos aquí en el país. La sintomatología va a ser tan florida como en el sitio donde se presente la lesión en el cerebro. Todos dicen, bueno, si convulsiona quiere decir que tiene un tumor en la cabeza, y no siempre es así. Para que haya una convulsión tiene que ser en el lóbulo temporal, que es donde está el centro desencadenante de las crisis convulsivas. Pero si no hay ahí, muchos pacientes no van a llegar con crisis convulsivas y pueden tener otro tipo de sintomatología. Este es el cuadro en general más florido de los síntomas que va a presentar un paciente con metástasis en la cabeza. Y hablo de metástasis en la cabeza porque en ellos es donde se emplea la radiocirugía adaptativa. Hay un sesgo también muy grande porque muchos centros lo viven, que nos llega el paciente con una lesión en la cabeza por imagen y todo el equipo que ya se tiene la conciencia de que hay que pasarlo rápido, pero no se tiene un reporte de histopatología que confirme la lesión, no le están pasando a tratar. Y después, cuando haces el estudio retrospectivo, te das cuenta que no era una metástasis, que se puede confundir con un tipo de lesión hemorrágica de otra índole y ya le dimos radiación a un paciente que no ameritaba un tratamiento con radioterapia. Ahí, en conjunto, todos debemos de guardar la calma y por ética, por protocolo y norma, no se debe radiar una lesión en la cabeza hasta que no se tenga el reporte de patología que confirme que es una metástasis o un tumor primario de cabeza, porque podemos estar tratando otro tipo de lesión y ya estar reduciendo el impacto que vamos a dar con nuestro tratamiento. Debemos de ser muy cautelosos porque de primera elección la tomografía es muy rápido de realizar, es un barrido y sale, pero en una resonancia magnética que es más tardada, que nos pudiera dar un poquito más de precisión, más no confirmativo, porque la espectroscopía nos pudiera decir, bueno, los picos de colina, algunas situaciones que se miden ahí, te inducen a que pudiera tratarse de algún tipo de tumor, pero no te dan la confirmación de que esto pase. Ok. Y les mencionaba, miren, generalmente los tipos de lesión, si son metastásicas, pueden ser únicas o pueden ser múltiples. La mayor cantidad de lesiones son múltiples. Generalmente son lesiones que vienen acompañadas o en paquetes.
Estos se llaman únicas o en solitario, dependiendo de la presentación. La mayoría que se van a topar ustedes es múltiples, pero una tomografía deja ir estas lesiones múltiples porque no tienen la finura de una resonancia magnética, y menos si no es de cortes finos. Cuando hacemos el macheo de las imágenes, nos damos cuenta y se fueron muchas lesiones que no eran apreciables en una tomografía, que sí lo van a hacer en una resonancia magnética de cortes simples. Por eso es muy importante que todo el equipo colegie los casos y se vea una vez al mes este tipo de situaciones para todos estar trabajando en conjunto. Oiga, doc, viene el paciente a simular, no nos trajo la resonancia magnética para cuando lo simulemos podamos hacer la fusión y precisar el sitio del tratamiento, hablando de radiocirugía adaptativa, porque la precisión lo va a cambiar aquí todo. A estos pacientes les podemos dar 16, 24 grays en una sola fracción y a las 3 semanas repetimos el tratamiento. O sea, es una dosis radiológica muy alta, en muy poquitas fracciones, que si le doy a un tejido sano esa cantidad, estoy condenando que el paciente quede con secuelas donde no debiera. Dentro de las características, pues la mayoría me hace un anillo de hemosiderina. Si se fijan, esto es lo que, después de estar viendo tantas imágenes, la mayoría me hace un anillo que refuerza y un centro más necrótico, dependiendo del medio de contraste que le pongamos, pero esta es la característica principal de una lesión metastásica observada en una metástasis. Aquí, ustedes dicen, bueno, doc, ya una vez que llegó el paciente con metástasis, que vieron que sí efectivamente venían malas condiciones, ¿cuál es su criterio para decidir a quién sí pasamos a tratamiento y a quién no se pasa a tratamiento? Eso se llama índice pronóstico, se llama RPA y GPA. Hicieron un estudio de mucha gente con tumores en el sistema nervioso central, y el RPA era una tabla que les ayudaba a ver qué tanto vivía un paciente con 3 escalas de RPA, 1, 2 y 3. Siendo la escala 1 lo que más vivía 7 meses, escala 2, 3 a 4 meses, y la escala más grande vivía menos de 2 meses. Entonces, si era un RPA más grande, a ese paciente ya no tenía caso que lo pasáramos a radiar. Con esteroides iba a estar bien, porque solo era condenarlo a que no tuviera calidad de vida. A esa modalidad vamos todos, ¿no? Darle una mejor confort y calidad de vida a nuestros pacientes. Por eso se utiliza esta escala pronóstica, para que nosotros podamos decidir no estar radiando personas que estén ya en terapia intensiva si ya no va a ser recuperable. Esta escala pronóstica nos ayuda a tomar esa decisión. El RPA, el GPA más el estado funcional nos ayuda a decidir este paciente sí le puede beneficiar, a este otro paciente no le va a beneficiar que le demos el tratamiento. Y aquí vienen unas gráficas que muestran esto. Lo que les mencionaba es el grado de la escala que tiene cada uno y lo que viven en promedio según la etapificación que se le dé. La escala 1 vive 7 meses, la escala 2 de 3 a 4 meses y la escala 3 de menos de 2 meses. Pongo esta tabla porque se van a sorprender los resultados cuando se les dio radiocirugía adaptativa, que esta media de 7.1 mes se triplicó o cuatriplicó en los resultados de los pacientes, lo cual es muy bueno, porque esa paciente que pedía terminar, pues al menos ver al hijo graduarse o casarse, lo pudo cumplir con calidad de vida. Entonces sí se impacta en algo bastante que ayuda a confortar la pérdida una vez que esto suceda. Y esta es una nueva escala que se llama RPA, la anterior es con todos los tipos de tumor que les había mencionado previamente que me hacen metástasis a la cabeza. Y esta nueva escala lo hace individualmente con cada tipo de tumor, es más selectiva. Algunos cáncer tienen una tasa de replicación más elevada, como lo es pulmón y riñón, y aquí ya viene individualizado por tipo de tumor. Todavía es más selecta. Y aquí una escala universal de ambas. Y esto ya. Los tratamientos esperados, y aquí es donde yo les quiero pedir su colaboración, porque en las hojas de indicaciones como médico debemos de ponerles equipo,
va a venir un paciente, va para tratamiento a la cabeza, quiero que lo premediquen. Y tenemos que hacer una cadena de resguardo entre todos nosotros, desde el técnico, el físico y el médico. Convocar a la compañera de enfermería y decirle, oye, ya le dieron el tratamiento, lo premedicaron para la sesión de radioterapia. No, pues que no. Y entre todos estar verificando que esto se cumpla, porque la radiación produce edema y el edema me puede condicionar más síntomas. Entonces hay que estar fomentando a que se aplique este tipo de tratamientos. Van a ser variados, pero sí que verifiquen que realmente se haya colocado. Y ustedes apoyarnos para hacer un doble candado de verificación y decir, doc, ¿no lo va a premedicar? Ningún médico lo va a tomar a mal si sabemos que vamos a llevar un equipo colegiado. Al menos sugiero que lo intentemos para que esto valga la pena para todos. Hay otros tipos de medicamentos que pueden ayudar a disminuir el edema y que les vaya un poquito mejor y que la dosis no se disperse a otro sitio. No todos los centros hospitalarios lo tienen, pero es importante que ustedes conozcan que existe este tipo de fármacos. En cuanto al tratamiento de otra índole, hay radiosensibilizadores para hacer que la dosis se deposite en altas dosis, donde yo intencionadamente quiero que se deposite al momento de estar haciendo la prevención. También estos son protocolos que se corren en otros países y que en muy pocos institutos lo hacen, pero también quiero que tengan conocimiento de ellos por si se los llegan a mencionar o pedir. De ninguna manera estamos desconociendo que la cirugía es el tratamiento, la piedra angular para tratar a los pacientes. Pero hay pacientes que no son candidatos a un acto quirúrgico porque es más la morbilidad, es decir, las secuelas que puedo dejar, que el beneficio que van a tener. Esos pacientes que la cirugía no va a poder abarcar, los abarca el servicio de radioterapia. En esos pacientes donde no es fácil el abordaje o pudiera haber lesiones, nosotros entramos con un papel principal para poderlo realizar. La quimioterapia tiene poco efecto en los pacientes con metástasis cerebrales, por eso seguimos siendo la mejor opción para poderlos tratar. Dentro de la radioterapia tenemos un limitante muy grande. Mencionaba, si tiene varias lesiones, lo que dicen, pues dale un holocráneo y ahí se acaba el asunto, ¿no? El problema es que con el holocráneo tienen deterioro neurocognitivo al poco tiempo. 6 meses ya empiezan a tener alteraciones de la conciencia, de la memoria, y no queremos que tengan esa calidad de vida. Se supone que estamos buscando que vivan bien y que estén lo mejor posible. Tenemos estas dos opciones de tratamiento, la radiocirugía o la radioterapia al holocráneo. El reto es llegar a mejores resultados, y el detalle es que solo pocos centros tienen Gamma Knife. Guadalajara y la Ciudad de México. Y nada más. No hay otro Gamma Knife en el país. ¿Y cómo le hacemos el resto de las instituciones? ¿Cómo yo puedo aportar como técnico? ¿Cómo yo puedo aportar como físico si no tengo un Gamma Knife? Pues hay manera de cómo hacerlo y por eso se adecuó todos estos protocolos, porque el Gamma Knife fue diseñado para poder dar altas dosis de tratamiento, pero no todos los centros los tienen. Y habitualmente una lesión metastásica, dependiendo el RPA que les acaba de poner diapositivas anteriores, yo determino si nada más le doy 10 días de radiación, 15 cuando está en su mejor estado, o 5, o solo le doy una fracción, porque esa lesión está sangrando, pero sé que la sobrevida va a ser poco. Y voy a llegar nada más a ese parámetro máximo de 7 meses, pero se puede tener una mejor sobrevida de sus pacientes. La radioterapia estereotáxica, que es colocar un marco estereotáxico, no todos los centros tienen la capacitación para colocar el marco. ¿Alguno de ustedes ha presenciado cómo se colocan ese tipo de marcos estereotáxicos? Es muy mórbido, incluso cuando la primera vez que lo ves, es hasta traumático porque pareces Aníbal Lecter así, y se escucha cómo crepita y cómo va presionando el cráneo del paciente, que si se lo presentaras antes, se asustaría. Realmente no deja marcas. A la semana y media de haberse puesto, se desaparecen las marcas en el cráneo, pero es muy traumático. Y si ese paciente ya tuvo una cirugía y no está bien colocado, puede perforar el pincho con el que fijamos el cráneo. Entonces, muchos pacientes no les gusta esto. En la plática de ayer hablaban de sistemas de fijación, los Frameles, pero
tenemos dos limitantes. El marco estereotáxico, buenísimo, porque eso lo utilizas de toda la vida, si no se te cae. Pero, si no tienes marco con estereotaxia, vas a tener que utilizar mascarillas que solo se pueden utilizar una vez para ese procedimiento. Y la mayoría de los centros públicos tienen usos de 3 generaciones, ¿no? Lo utiliza el padre, el hijo y el abuelo y todos los que se dejen, porque pues tenemos que darnos destrezas y es la forma en que realmente estamos haciendo que pueda resurgir esto. La dosis que nosotros planeamos en base a normas ya establecidas que lo hace la RTOG, y incluso hay quien ha llegado a más dosis sin aumentar la letalidad o la fatalidad en los pacientes, porque es en lo que se basan para poder dar tratamiento. Y todo está normado por la toxicidad que vamos a producir como efecto secundario después de haber tratado a esos pacientes. No queremos producir mayor toxicidad en la gente que vayamos a tratar nosotros. ¿Qué le puede pasar a un paciente que le damos radioterapia convencional? Alopecia, donde recibe el rayo. Generalmente el folículo se daña después de 8 sesiones de radiación. Estoy hablando radioterapia convencional. Si es hipofraccionamiento, generalmente al tercer día del hipofraccionamiento. Si es radiocirugía, dosis única, generalmente es igual a las 2 o 3 semanas, pero es por la radiocirugía y el folículo se recupera. Eso en cuanto a la piel y el folículo piloso. La piel pudiera cambiar de coloración, pero los haces de radiación que utilizamos en radiocirugía, no sé, para una callosotomía podemos llegar hasta 90 grays en un solo día de tratamiento. O sea, es un depósito de dosis. Si para mama son 50 y ustedes observan lo que pasa, imaginen esto en una dimensión de 2 o 3 milímetros, 90 grays en una sola dosis, lo que no producen. Tanto que podemos hacer ventriculostomías. Lo que hace el neurocirujano cuando los ventrículos están dilatados y no puede drenar, se puede hacer una ventriculostomía, hacer un agujero por los orificios de los ventrículos para que drene el líquido cefalorraquídeo por la dosis tan alta que recibe el tratamiento del paciente. Pero esa dosis en un sitio no adecuado es letal. Ahí puede quedar nuestro paciente. Y dependiendo del tipo de técnica van a ser las secuencias. Hay que estarles dando vigilancia a los pacientes y ustedes son nuestro monitor porque el paciente ustedes lo ven más que nosotros y al estar ustedes al contacto con él les va a decir, ¿y cuándo tengo que venir? ¿Qué le dijo el médico? Es que no me dijo. Bueno, ya ustedes nos ayudan porque somos un equipo multidisciplinario para poder decir, miren, al mes del tratamiento tiene que verlo y después a los 3 meses y después a los 6 meses y así hasta completar los 5 años de vigilancia. Oye, doctor, pero no utilizan ese protocolo. Ah, bueno, entonces hay que ponernos de acuerdo en esta institución para ver qué protocolo vamos a seguir para los pacientes y no estar manejando versiones diferentes y no meternos en un conflicto de intereses por no habernos puesto de acuerdo previo a la información que se está manejando. Sería lo importante poder establecer esas guías de seguimiento y protocolo. Y aquí viene lo importante de esto. Bueno, entonces, ¿qué onda con lo de la radiocirugía adaptativa? ¿En qué consiste? Pulmón fue el pionero. En los 90 ya se hacía esto. Año de 1990 ya empezaban a hacer esta técnica con pulmón. Gating respiratorio, varios sistemas. El tumor se modificaba, igual de la próstata, igual del recto. Y los neurocirujanos dicen, bueno, ¿y no se puede utilizar lo mismo en el cerebro, que no se mueve? ¿Por qué no utilizamos ese mismo principio? Si el tumor está de cierto tamaño, podemos hacerlo así. Para poner un antecedente histórico, las lesiones que medían 2.5 por 2.5 por 2.5 en volúmenes de centímetros cúbicos es el equivalente a 10 cc. Los protocolos decían una lesión que mide más de 10 cc ya no es candidata a radiocirugía. Pero los nuevos estudios decían, oye, sí se puede hacer, darle una radiación modificada y a las 3 semanas vuelve a radiar con el nuevo volumen para que disminuya la lesión y pueda recuperar ese paciente. Eso es lo que utilizó este protocolo. La radiocirugía adaptativa es lo que hace. Individualiza pacientes que tengan un buen estado funcional, que sea una metástasis de las antes mencionadas para poder decir, va, si es candidato para darle radiación
adaptada a cada paciente conforme la respuesta que vaya teniendo cada uno de ellos. Estos dos personajes de México, el doctor Sergio Moreno, muchos lo ubican, y de El Salvador, el doctor Eduardo Lobo, son los que son pioneros en estas técnicas, que eran los que les mencionaba. Nosotros somos egresados y alumnos del doctor Moreno, y ellos en conjunto con el doctor Quita Salamanda de España están implementando este tipo de técnicas a nivel mundial con buenos resultados. Y ninguna de ellas ha sido con un Gamma Knife, todo ha sido con Linacs, que es lo mejor de todos. No tiene que ser a fuerzas un CyberKnife, un Gamma Knife. En el Instituto Nacional de Neurología se cuenta con un TrueBeam, es un Linac, no necesitamos. Y en el FUCAM también tratamos los pacientes las lesiones con una tomoterapia. Y ya se abre un poquito más el panorama, porque hasta que no lo conocemos o vemos, pensamos que solo se necesitaban este tipo de tecnologías. Oiga, y si en mi centro tengo un Elekta, ¿se puede? También se puede. Siempre y cuando tengamos microcolimadores y tengan los conos para poder dar estos haces de radiación. Pero se puede, cualquier Linac que tenga este tipo de especificaciones para radiocirugía pudiera otorgar este tipo de tratamientos. Lo importante de aquí es que la radioterapia guiada por imagen nos lleve de la mano en todo el proceso. Y que ahora sí, aquí es donde entran ustedes. Desde el proceso de simulación, sea el mismo técnico el que esté presente en la simulación, sea el mismo técnico el que esté presente al momento del tratamiento, para que quede específicamente igual. ¿Cuánto es el grado de incertidumbre que puedo manejar con este tipo de técnica? 1 milímetro. Más de 1 milímetro hay que volver a recolocar al paciente. No podemos permitirnos más. Solo 1 milímetro tenemos de margen para poder dar estos haces de tratamiento, porque podemos provocar una letalidad con el tratamiento que vamos a dar. Estamos buscando que conforme vaya modificándose la anatomía del paciente, hoy le hago la simulación, hoy suponiendo que fuera lunes, y hay centros que el mismo lunes lo simulo, el mismo día lo trato y el mismo día hago todo, no hay problema. Pero del lunes al viernes, que hay un espacio, ya me modificó la anatomía del paciente. Algunos centros solo tienen KB y no tienen Convincity, y hacemos radioterapia guiada por imagen, pero no todos los centros tienen Convincity. Por eso se les pide que tengan este acompañamiento y podamos estar todos en conjunto para que se adapte a la lesión conforme al contorneo que se le van a dar a los órganos para aumentar la precisión. Y pedimos que estén ahí los técnicos, porque si yo voy a radiar un sitio específico de un cráneo y ese sitio específico me va a producir que esté cerca de una estructura que a 3 milímetros tengo el quiasma o el tallo, con más de 12 grays, ya estoy fundiendo a ese paciente en una dosis única, que es el Quantec, lo que nos dicta a físicos y a médicos la dosis de restricción para este tipo de tratamientos. Debemos de ser sumamente cuidadosos. Y si no está colocado aquí, no podemos ser como un embalaje. Me da de 2 lados y de uno no, no pasa. Tiene que estar exacto, exacto. Ahí no podemos tener ninguna concesión, porque esto sí podría ser sumamente serio. Por eso, la radioterapia adaptativa o la radiocirugía adaptativa, ustedes la van a empezar a escuchar para ya muchos múltiples o tipos de tumores en varias partes del cuerpo. Esto, ustedes se están adelantando 5 a 10 años, lo que va a ser ya en boga, porque viene la inteligencia artificial. Y los equipos empiezan a sustituir cada vez más herramientas y más talento médico y personal, porque ellos van a empezar a hacer esto, adaptar al sitio, a la variabilidad y a la anatomía de cada persona. 2D lo hacíamos con límites anatómicos, radioterapia 2D. Radioterapia 3D, sitios anatómicos más la conformación de las 3 imágenes. 4D,
Y ahora vamos hacia la inteligencia artificial para que vaya solita dando el posicionamiento. Pero en toda esta transición debemos estar capacitados e irnos adaptando con la progresión de estos sistemas para que logremos comprender hacia dónde va el futuro de la radioterapia. Aquí puse un plan de tratamiento de un paciente con cáncer de pulmón versus uno del sistema nervioso central, donde la variabilidad de los movimientos es muy, muy grande y tenemos que sacar un ITB para poder dar una media entre ellos, que no me pasa lo mismo en esto porque es más estático. Y hay muchos, dependiendo de la casa comercial, hay muchos tipos de sistemas de fijación, porque todos estos que me dan fijación en el cráneo, que son los frámeles, depende de la casa comercial, pero se parte en dos grandes rubros: el marco estereotáctico o las mascarillas. Ambos son sistemas de fijación. Aquí puse el ejemplo de uno de los tantos pacientes. Observen ustedes muy bien, lo que está aquí en verde era la lesión original. De este tamaño estaba la lesión. Después de que se le dio radiocirugía, la primera ocasión me redujo a la mitad, que es lo que se ve aquí en rosa. No se alcanza a distinguir muy bien por la luz, pero está casi a la mitad. Y lo que ven ahorita en blanco que capta es cómo se quedó la lesión. O sea, redujo casi más de la mitad del sitio original, dando la primera radiocirugía y luego a las 3 semanas la otra, y así quedó después de la vigilancia. O sea, tuvo una respuesta impresionante, sin ningún daño colateral a órganos o estructuras nerviosas importantes. O sea, fue una reducción muy notoria. Y hago mucho hincapié con estos sistemas de fijación porque les digo, se parten entre los dos. El marco estereotáctico, que es este, y este otro que es el Framedes, que es un poquito más caro, pero es más cómodo para el paciente. Y así una presentación grande de los que van a ver, dependiendo de la casa comercial y el talento que tenga cada uno para ello. Y aquí es un video, no sé si me ayudan a correrlo, para que los que no conozcan el procedimiento de cómo se hace la colocación de un marco estereotáxico. En la parte inferior donde está la... Ahí está. Entonces, hay que saber colocar porque tengo dos mástiles, uno más largo que otro. Generalmente el más largo va en la parte posterior, el más corto va en la parte anterior. Hay que sujetar una banda que me da equilibrio entre el marco y pueden observar cómo, ahorita todavía no están puestos, vean los hinchos cómo van. Y ahí se va apretando hasta que la medida nos da para no perforar más el cráneo. Ahí estamos ya en la simulación, vean cómo estamos calibrando, se pone el marco que nos ayuda como tipo fantoma para calibrar la pieza. Y de ambos lados estamos verificando y ahí checamos en la tomografía que no me haya perforado el cráneo. Es un proceso de verificación, los mismos técnicos que están presentes, los mismos físicos y el mismo médico que está presente en la simulación son los que están presentes al momento del tratamiento, porque con todo eso se pasa al área de tratamiento de radioterapia para verificar esto. Los resultados que tuvimos en el instituto es que sí, efectivamente las lesiones que vendían 20, logramos hacer que en promedio bajaran hasta 12 y después del segundo tratamiento de radiación hasta 6, o sea, fue una respuesta muy favorable. Y bueno, ¿y cómo quedaron? Pues, ¿cómo les fue? El KPS es para determinar qué tanta cognición tenían y pacientes que no se les daba radioterapia por el mismo tumor, su KPS, es decir, qué tanto se puede valer por sí mismo el paciente, la mayoría la perdía si no recibía radiación. Si le daban radioterapia convencional con holocráneo, el paciente a los 6 meses empezaba a tener
la necesidad de que un familiar lo asistiera. Pero los pacientes que les dimos radiocirugía, la mayoría hasta la fecha siguen siendo autosuficientes sin necesidad de depender de algún familiar. Entonces las respuestas fueron muy óptimas y buenas. A los que se les preguntó que si su calidad de vida era mejor de como estaban antes, mencionaron que sí, porque a diferencia de la radioterapia convencional, que empezaron primero con alteraciones de dolor de cabeza, desmayos, alteraciones para que se les cayeran las cosas, y se les daba radioterapia convencional, tardaban algunos meses en recuperarse. Ellos, los que recibieron radiocirugía, se recuperaron muy poquito tiempo. Y no importaba que fueran 1, 2, 3 o 5 lesiones metastásicas, se les podía dar este tratamiento. Y podemos poner, es un video más, por favor. Ese es el testimonio de un paciente que tratamos ahí en el instituto. Una paciente de 34 años con 4 hijos que llegó con pérdida del estado de alerta, no se podía mover y este fue el resultado que tuvimos con ella. Bueno, ahí está diciendo su nombre. No, pero aquí yo puedo dar la reseña. Es una paciente que llegó al instituto, es de Veracruz, llegó postrada en camilla y esto es después de los 6 meses de vigilancia. Ya valiéndose por sí misma, le preguntábamos allí cómo se sentía ella antes del tratamiento, pues que tenía mucho miedo porque sus hijos eran su principal apuro, pues está todavía muy joven y no pues podía hacer nada por ella misma. Y la paciente todavía está funcional, volvió a recuperar sus habilidades y ella puede dar testimonio que les fue bien con esta técnica que se imparte tanto en el FUCAM como en el Instituto Nacional de Neurología, como lo hacen en El Salvador. Es algo que es muy alcanzable y no necesita tener más que un acelerador que cuente con el equipo para dar radiocirugía, desde luego. Esto es una panorámica, al igual que la Ciudad de México, en el norte del país tenemos este detalle. Ustedes pueden ver aquí un concentrado de lo que ven aquí son los números de aceleradores lineales que tenemos en el norte de la República. Y algo que platicaba era la preparación de técnicos para el equipo de radioterapia. Están generando muchas generaciones de técnicos en radioterapia, pero no todos alcanzan una fuente o oportunidad o capacitación de ello. Dando esta realidad, en la unidad 71 de Torreón, Coahuila, que se encuentra aquí en este piquito, nos llegan pacientes de todo esto que está teñido en blanco. Al igual que al DF le llegan del resto de la periferia y al igual que a muchos de ustedes les llegan de otros estados porque no nos damos abasto. Por normativa en la IAEA, la Agencia Internacional de Energía Atómica nos estipula que por cada 1000 pacientes debiera haber un acelerador lineal. La mayoría estamos teniendo más de 4000 pacientes por un acelerador lineal. Estamos pensando en ese futuro, esa prospectividad deseada, donde si esto sucediese como debiera ser, deberíamos de tener el triple de equipos de radioterapia de los que ahorita se cuentan. Hago esta observación porque sí es muy impactante que solamente centros como Guadalajara, Monterrey y México tengan una concentración tan grande de pacientes de trabajo y muchos compañeros existe esta necesidad de estar interactuando y compartiendo nuestra experiencia. Por eso es muy, muy importante que estos foros sirvan para retroalimentarnos entre todos y poder hacer que esto valga la pena y seguir creciendo. Muchas gracias por el esfuerzo de estar aquí. Muchas gracias por el esfuerzo de haber venido a hacer la diferencia en lo que está pasando y poder ayudar que esto podamos teñir todo el país en lo que a nosotros respecta para poder seguir creciendo como equipo médico. Y pues muchas gracias a los técnicos que nos formaron y a toda la gente que hizo eso posible. Gracias a todos y muchos más que no aparecen aquí, pero que fueron parte importante de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Le voy a retirar tantito de la mano. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
¿Por alguna pregunta? Sí, Anita, dinos. Sí, eso se utiliza en el Instituto Nacional de Antropología. Tenemos dos marcos teletásicos. Y tenemos dos porque uno nos sirve en caso de algo donde tenemos hasta más de 2 pacientes para dar fracción única, que es con lo que más utilizamos para el cofraccionamiento, ¿no? O para más de 2 dosis de radiocirugía, no lo utilizamos para fracción única. El paciente lo estamos temprano, se le pone el marco estereotáxico, se va a simular. Más o menos al lado de las simulaciones de donde estamos aquí a la entrada, está el tomógrafo y de regreso con el paciente en camilla de ruedas. La verdad, no puede soportar, el peso es muy ligero y aunque es un material que es resistente, con cualquier caída pudiera descalibrar el equipo. Entonces sí, tenemos mucho cuidado con él. ¿Alguien más? ¿Cuántas lesiones le puede tratar a un paciente? Lo más que llegamos a tratar en el instituto fueron 19 lesiones con buenos resultados, siempre y cuando a un solo paciente. 19 lesiones, y la ventaja que da la radiocirugía es que puedes dar una reirradiación al término de un tiempo, no prolongado como una radioterapia. ¿A 19 al mismo tiempo o todas al mismo tiempo? Todas al mismo tiempo. Ahí está el Escolares con nosotros en las mañanas, está Alfred en las tardes, y han hecho un muy buen equipo de colaboración. La verdad es que son los pacientes que hemos tenido con más lesiones de la universidad. Generalmente el promedio es de 3 a 4 lesiones. Son casos extraordinarios, pero sí es lo más que hemos llegado. Los estudios del maestro Yamamoto, él sí llegó a tratar más de 22 lesiones en un solo evento.